Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en esta jornada, lunes 9 de febrero. Allá, ese inabeca, tú llevas yo que cuera. Y en Boea, y se acuerdan que hace muchos años, mi llenadera, pues Area lleva entre el 9 y el 10 de febrero. Esta año de yo que era Omar Nova, que ve al río Paraguay. La peor tragedia de las embarcaciones, ¿verdad? Fluvial en nuestro país. Bueno, queridos amigos, estamos escuchando la palabra de Dios desde el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 1 al 7 y luego del 9 al 13. El rey Salomón reunió junto a él en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las casas paternas de los israelitas para subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, desde Sión. Todos los hombres de Israel se reunieron junto al rey Salomón en el mes de Etanim, el 7º mes. Durante la fiesta, cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca y subieron el arca del Señor con la carpa del encuentro y todos los objetos sagrados que había en la carpa. Los que trasladaron todo eso fueron los sacerdotes y los levitas. Mientras tanto, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel reunida junto a él delante del arca, sacrificaban carneros y toros en tal cantidad que no se los podía contar ni calcular. Bueno, queridos amigos, el trasladar el arca, la presencia de Dios, ya digo que esta es la simbología más linda, el arca de la alianza, el arca del pacto. Los 10 mandamientos. Queridos amigos, quiere decir que si estamos transportando el arca, si estamos llevando el arca hacia el lugar esencial de la comunidad, en el centro de toda nuestra vida, en el centro de nuestras propuestas, en el centro de todo lo que nosotros, queridos amigos, queremos conquistar, tenemos como objetivo. Ahora entonces Salomón la templo, construir la templo, ahora tiene que venir el que lo tiene que ocupar, es decir, ¿quién es el más importante? De allá pues estamos ahí, de ella mañana lleva y por ahí tico, con la de templo, y ella por cada lleva. Entero veteo mañana, oye, porque teta, y por ahí teréis Salomón, la rey el templo de Jerusalén. Pero, ¿cuál es importante, vejina? Ya, huerupe, ñande yara, porque ñande yara, oñara, upepe, ñande abuetere. Y esto es lo que nos pide hoy también a nosotros. Queridos amigos, construyamos el templo del Señor, pero lo que construimos en nuestra vida del aspecto moral, lo que construimos en nuestra vida del aspecto religioso, lo que construimos en nuestra vida del aspecto de responsabilidad y entrega generosa a la sociedad, upepe, mao y maná, si yo que fuera, ñande yara. Los mandamientos, el pacto, la alianza. Y es Dios el que tiene que habitar en el templo que nosotros lo vamos construyendo, queridos amigos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.